Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Horacio y a Alex su invitación a venir aquí. Para mí es un placer estar aquí con vosotros en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Creo que es importante que se organicen este tipo de jornadas. Creo que es importante saber qué es lo que está pasando, cómo estamos efectivamente afrontando este paradigma de las nuevas tecnologías y su inclusión en el ámbito museístico y los centros de arte. Y bueno, agradecerles su invitación. Ha sido impecable la organización y bueno, quería destacar un poco esto. Yo os vengo a hablar del caso del Museo Reina Sofía de Madrid, que bueno, os voy a contextualizar un poquito cómo es el museo, los orígenes, para entender luego cómo afrontamos tanto una infraestructura tan grande como es la de este museo, cómo afrontamos todo lo que ocurre, ¿no? El continente y el contenido dentro de los recursos digitales. Bueno, yo soy Olga Sevillano, soy la responsable de los programas virtuales. En el museo se llama así, se podría haber llamado de cualquier otra manera, programas web, no sé, cada uno tenemos como una denominación, ¿no? Pero bueno, yo soy la responsable de la página web, de la radio, tenemos una radio web que es un proyecto muy personal y de las redes sociales. Bueno, os voy a ir contando un poquito para que veáis que realmente no somos nosotros un equipo tan grande, pero bueno, que lo importante es hacer el proyecto, ¿no?, con toda la ilusión posible. Os cuento un poco. El Museo Reina Sofía en origen era un hospital que además tuvo un área psiquiátrica bastante importante. Como todo edificio histórico tenemos nuestros fantasmas, por si era algo que os estabais preguntando. Se llama Ataulfo, el que nosotros tenemos allí. El origen es del siglo XVIII, lo mandó construir el rey Carlos III. Había una necesidad en general en toda la Comunidad de Madrid de centralizar un poco las necesidades hospitalarias. Y entonces se proyectó este superedificio. Ahora os enseñaré alguna foto aérea para que veáis. Y bueno, fue el hospital más grande del país hasta el siglo XX, y el arquitecto que lo diseñó se llama Francisco Sabatini y el edificio lo conocemos como edificio Sabatini. Aquí os he traído algunas fotos para que veáis algunas fotos históricas que son muy curiosas. La verdad es que no son muy comunes de ver. Yo las he sacado de un archivo que tenemos en el museo. Podéis ver un poco cómo funcionaba cuando era un hospital y podéis ver que para exponer obras de arte estas salas son una auténtica maravilla. Es lo que tiene. No sé aquí, pero bueno, en España es como muy común reutilizar edificios históricos como antiguas cárceles, hospitales, fábricas para hacer centros de arte, lo cual se agradece bastante. Funciona como un hospital hasta la Guerra Civil, hasta el año 1936. Durante esa época es cuando funciona especialmente como un espacio psiquiátrico, como os comentaba al inicio, y queda abandonado durante varios años hasta 1965. Estaba en este estado que podéis ver. Es un hospital, todo gira en torno a un claustro y, como veis, estaba en un estado prácticamente de abandono bastante extremo, a pesar de que el clima en Madrid es muy seco y bueno, no aceleró, ¿no?, esta destrucción. Lo que ocurre es que en el año 1977 se declara Patrimonio Nacional y entonces se decide restaurarlo. Este es el aspecto actual que tiene. Lo que se hicieron fue construir dos ascensores panorámicos para facilitar el acceso a las salas. Es un edificio muy complicado. Lo más normal es entrar y ver que los visitantes están perdidos y normalmente lo único que te preguntan es que dónde está la sala de Guernica. Nosotros intentamos distribuirlos por el resto de salas, pero bueno, es bastante complicado porque ya os digo que es un edificio vastísimo. Esto es una vista aérea para que veáis un poco las dimensiones que tiene. Toda la parte de arriba la ocupan las oficinas de lo que nosotros llamamos el hardware, que es la parte de gerencia, de recursos humanos, etcétera, y nosotros, que somos un poco el software, que es la parte más artística, estamos en un edificio nuevo. Esta foto es histórica. De hecho, lo que os voy a enseñar ahora está justamente detrás, ocupa el área de detrás. Bueno, estas son algunas imágenes del edificio, cómo es en el interior, el claustro. Tenemos una obra de Calder maravillosa y es un claustro bastante agradable. Este es un poco el interior. Aquí es donde se distribuyen las salas y, como os digo, son salas maravillosas para exponer arte. Tiene espacios como muy singulares, como este tiro de la escalera, que tiene una perspectiva bastante interesante.
Y bueno, se inaugura en el año 1986, en realidad como centro de arte, y pasa a ser un museo nacional en el año 91, que es cuando viene Guernica al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que ese es el nombre completo. La diferencia es que un centro de arte pues es un centro que expone exposiciones temporales, pero pasa a ser un museo nacional cuando pasa a tener una colección propia. El Gobierno decide pues, que tenemos bastantes obras importantes y que existe la necesidad de custodiar toda la obra común, y a partir de ahí es cuando pasa a ser un museo nacional, cuando tiene su colección. Y esto sucede con la llegada del Guernica de Picasso, que previamente había estado en el Museo del Prado, y como sabéis realmente había ido al MoMA porque Picasso decidió durante la Guerra Civil Española que, como era un país en guerra y no podía custodiar esta maravillosa obra, pues la obra la tuvo que mandar al MoMA porque ellos sí que podían protegerla. Cuando ya se instauró la democracia en España, la obra estuvo preparada para viajar. No pretendo haceros una masterclass de Guernica, pero desde luego solamente el viaje es una historia maravillosa. Pero bueno, el caso es que en el 91 está en el Museo Reina Sofía y se convierte un poco en el símbolo del museo. De hecho, casi toda la colección gira en torno a él, a los años 30. En el año 2005 surge la necesidad de la ampliación del museo, puesto que surgen departamentos nuevos, la colección comienza a crecer. No solamente eso, sino que se constituye también la biblioteca, que es la biblioteca de arte contemporáneo más importante que tiene España, y aparte hay una necesidad de una creación de auditorios, etcétera, pues para llevar a cabo todo un programa académico, ¿no?, que es lo que tiene el museo. Entonces, la ampliación sale un concurso público y la ampliación la gana el arquitecto Jean Nouvel. Era muy complejo hacer un edificio nuevo que se adecuara a este edificio antiguo, pero bueno, el resultado es bastante óptimo. Es bastante óptimo físicamente, porque ya os digo que los que lo sufrimos no es un edificio tan inteligente como parece. Y esta es la perspectiva que tiene. Esto que veis son las oficinas, lo que surge, la ampliación surge una necesidad de ampliar las oficinas, de crear 2 auditorios, de crear una biblioteca. Esta es una vista de la biblioteca, que es bastante espectacular. Un auditorio, tenemos el auditorio 400 con capacidad para 400 personas y otro para 200. Además, el museo tiene 2 sedes más, que están en el Parque del Retiro, que es como el pulmón verde que tiene Madrid, y son la sede del Palacio de Cristal, que también es un edificio histórico, y aquí se hacen exposiciones especialmente diseñadas para este espacio. Es un espacio increíble, que la verdad es que a todos los artistas que son invitados allí pues siempre tienen ideas bastante originales y salen proyectos muy interesantes. Y también está el Palacio de Velázquez. Normalmente se suelen llevar aquí a cabo retrospectivas de artistas y obras de pintura, porque tiene una luz también estupenda y bueno, pues es un espacio bastante agradecido. Os doy algunas cifras también del museo. Todo esto tiene un fin, es llegar a los recursos digitales, pero un poco para que tengáis una idea general de qué tipo de institución hablamos. Es el museo de arte contemporáneo más importante que tiene España. La colección ahora mismo ronda las 21.000 obras, expuestas hay alrededor de 5.000. Hasta el momento se han hecho 628 exposiciones, 520 actividades de cine y vídeo, de seminarios y de conferencias o de artes en vivo. El museo ha editado hasta la fecha 573 catálogos relacionados con las exposiciones, pero también con otro tipo de retrospectivas. Y bueno, algún dato interesante es que, por ejemplo, la exposición de Dalí, que se hizo en el año 2013, pues la visitaron 730.000 personas, convirtiéndose en la exposición más visitada de la historia de España. El lanzamiento de la web del museo coincidió con esta fecha, no lo hicimos a propósito de verdad, pero claro, imaginaros la cantidad de visitas que tuvimos con motivo de esta exposición. Recibe alrededor de 2,5 millones de visitantes al año el museo, y en la plantilla somos unos 500 trabajadores. Ahora os doy algunas cifras de la página web. La página web recibió hace un año el premio a la mejor página web de las artes por el Ministerio de Industria, para nuestro orgullo, puesto que es un reconocimiento pues, que para nosotros es muy importante. Tenemos una media de 300.000 visitas al mes de visitantes únicos. De páginas vistas hay bastantes más, pero somos un equipo de 4 personas. O sea, en el museo somos 500 personas, nosotros somos 4.
Tenemos un presupuesto muy limitado en la página web. Además, como sabéis, España es un país en crisis desde hace ya unos cuantos años y, como todo el mundo sabe, cultura siempre es la más afectada y, bueno, pues dentro de los programas de un museo, los programas virtuales es al final donde menos dinero llega. Tenemos un presupuesto anual de 250.000 euros, son 2 millones de pesos chilenos. Parece mucho, pero de ahí tienen que salir 4 nóminas, el hosting de una página web, el pago de los desarrollos, toda la gestión de los derechos de autor, la producción de audiovisuales, etcétera. Para que os hagáis la idea, alquilar una casa para una persona en España vale 800 euros, que son unos 615.000 pesos chilenos. Una barra de pan es 1 euro, o sea, 766 pesos chilenos. Yo os doy estas cifras un poco pues para que veáis que no es tanto dinero, como aparentemente parece. Y desde ahí, desde este equipo de 4 personas, gestionamos la página web, la radio y las redes sociales. Nosotros, por si os preguntabais, tenemos un perfil de historia del arte. Somos los 4, somos historiadores del arte. Sencillamente tenemos una personalidad geek, nos hemos hecho algunos cursos, por supuesto, de tecnología, de edición de documentación, etcétera, pero para nosotros es importante tener una formación de historia del arte, puesto que el contenido es lo que más importa en nuestra página web y eso es lo que más hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la misión del Museo Reina Sofía? Pues la misión es un poco poner a disposición de su público una constelación de archivos y una documentación digital patrimonial de forma abierta y compartida. Somos una institución pública y tenemos ese deber. Tenemos que poner a disposición del usuario toda la información y todo el archivo que genera un museo de estas características y nunca debemos perder un poco esa perspectiva. Tendremos que intentar trascender ese contexto local, físico y temporal que tiene el museo, puesto que al final también los programas virtuales es un poco la ventanita que nos abre el mundo. O sea, si vosotros queréis saber cuando viajáis, queréis conocer cualquier tipo de institución, lo vais a hacer a través de su página web o de sus redes sociales y esto hay que tenerlo siempre muy, muy presente. Tenemos que potenciar una imagen de colaborador internacional y tenemos que utilizar también los programas virtuales para llevar a cabo el discurso que tiene una institución. Esto lo recalco porque desde el año 2008 el museo tiene a su director, que es Manuel Borja Villel, que tiene un discurso bastante claro en relación a su colección, a sus programas culturales y la única manera un poco de reflejar eso, aparte de lo que sucede en las salas, evidentemente es pues mediante sus programas virtuales. ¿Cómo mostramos todo esto que os acabo de contar hasta el momento, ¿no?, dentro de los programas virtuales? Todo comienza hace 2 años, cuando tenemos que desarrollar la nueva página web. En ese momento hay un momento de crisis porque vemos que efectivamente hay que recopilar como toda la información que queremos volcar a la página web y entonces comienza como una especie de momento así de arqueología digital en el cual todos los departamentos del museo se tienen que poner a funcionar, se tienen que poner a recabar sus archivos, tienen que digitalizar, tenemos que catalogar y tenemos que volcar todo eso en la página web. Nosotros tardamos 1 año y medio con este equipo de 4 personas y multitud de colaboradores, 1 año y medio en desarrollar la página web y os aseguro que es un tiempo récord. Al mismo tiempo hay que generar una nueva estrategia en las redes sociales, puesto que las redes sociales al final es un público. Nosotros por estadística sabemos que la gente que nos sigue por redes sociales no pasa por la página web y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, también hay que adaptar todos estos objetivos a las redes sociales utilizando otro tono y un poco adecuándose a lo que el usuario quiere, porque el usuario y el visitante manda siempre. Nosotros estamos presentes en las redes sociales de sus inicios, en el año 2009, pero bueno, esta estrategia pues, es de hace más o menos 2 años. Y luego, una vez que está desarrollado el proyecto de la página web, está clara la estrategia en las redes sociales, pues hay que expandir fronteras y hay que un poco darle a la imaginación y seguir creando pues, todo tipo de microsite, porque todo lo que la tecnología permite hoy en día, todas las herramientas que hay de código abierto, todas las posibilidades de hacer un streaming, etcétera, todas las tenemos. Ya no tenemos que contar con grandes presupuestos para esto. Y, por supuesto, hay que digitalizar, digitalizar y digitalizar y no parar porque es que siempre hay muchísimo por hacer. Esto es una cosa que hablaré más en el taller en concreto, pero cuando os comentaba la importancia de los perfiles, se trata de desarrollar un poco un proyecto digital
de cara afuera, es decir, pensada para el usuario. Hay que dar lo que el usuario necesita y para eso lo mejor es hacer un estudio del tipo de públicos que nos gustaría tener. Hay que analizarlos y a partir de ahí es muy fácil, o al menos es menos complicado, poder diseñar pues, una página web. En nuestro caso nos imaginamos 4 hipotéticos perfiles en el cuales pues, pensamos que uno era un profesor, otro era un visitante que sencillamente iba a pasar 4 días en Madrid, otro era una persona que estuviera haciendo un doctorado o que necesitaba recursos académicos y a partir de ahí empiezas a pensar qué es lo que cada tipo de persona pretende encontrar en tu página web. Y bueno, las conclusiones son maravillosas. Y luego hay que hacer un análisis de las estadísticas y de los mapas de calor. Esto es súper importante. Insisto, hoy en día tenemos herramientas que nos permiten ver las estadísticas que tienen nuestras páginas web o las redes sociales, como la mayoría de vosotros pues ya sabréis. Hay una metodología que se llama mapas de calor, que bueno, en realidad es un script que se llama Crazy Egg, que se mete en el Google Analytics y que te da información así tan gráfica como estas que estáis viendo, que es para saber un poco cuáles son los puntos calientes, ¿no?, de una página de la página web. Así puedes ver cuál es la parte que más clica y entonces cuando tú diseñas en un principio una página web, lo suyo es luego aplicarle este sistema de mapas de calor para ver si te has equivocado o no a la hora de dónde has ubicado los contenidos. Aquí tenéis otro ejemplo. Esto es una página la página de horarios y tarifas y aquí podemos ver, ¿no?, qué es lo que el usuario busca más. El core de la página web es la colección, las exposiciones y la biblioteca. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poco vamos a ir directamente a la página web para poneros como un ejemplo. Esta es la página web del Museo Reina Sofía y entonces, bueno, lo importante es cuando se están concibiendo proyectos como este, hablar con todos los departamentos implicados, ver en qué estado están sus bases de datos e intentar cruzar contenidos. Hay que tratar de soñar hasta dónde se quiere llegar en una página web de esas características y luego ver pues, técnicamente hasta qué punto es posible hacerlo. La colección está organizada en 3 áreas y bueno, pues aquí tenemos pues todas las obras que tiene el museo. Os pongo algún ejemplo, sencillamente, bueno, podemos ir a la obvia. El buscador también es fundamental. Aquí tenemos Guernica y lo que tenemos es una ficha técnica pues con toda la información de la obra. La tenemos vinculada a una sala, aquí podemos clicar y nos lleva a la sala en la que está con todas las obras relacionadas. Y lo más importante es obtener resultados relacionados entre sí. Nosotros queremos que el usuario que utiliza nuestra página web no solamente encuentre lo que busca, sino que tratamos de retenerlo y tratamos de darle como información adicional. En este caso, lo más importante es crear un sistema de relacionados. Si buscamos, por ejemplo, Pablo Picasso, tenemos todas las obras que tenemos de Picasso en la colección. Además, está relacionado con los autores que tienen la misma sala, las visitas comentadas relacionadas con esta obra o, por ejemplo, las exposiciones también que han estado relacionadas con esta obra, las actividades y otro tipo de visitas guiadas. Todo esto es posible pues, mediante un buen gestor de contenidos que te permita relacionar todo el contenido entre sí. Nosotros utilizamos, la página web está desarrollada en Drupal. Bueno, y luego tenemos, por ejemplo, las exposiciones, que como os comentaba, las exposiciones pues hicimos una gran labor de catalogación para tener todo el archivo online y lo que hicimos, como veis aquí, están organizadas en el buscador por año y podemos encontrar pues, las exposiciones desde el año 1986. Si nos vamos a algún año así especialmente prolífico, como fue en el año 2004, fue un momento en el que debió haber muchísimo dinero, porque solamente en 2004 se hicieron 30 exposiciones, con todo lo que supone hacer una exposición. Y bueno, pues nosotros tratamos de hacer esta arqueología digital que os comentaba y bueno, pues se trata de buscar las imágenes de la época, hacer un texto relacionado con lo que fue la exposición, dar todo el contenido relacionado, las obras de este artista, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí bueno, lo he clicado un poco al azar. Aquí veis que tenemos como una ficha a la derecha donde tenemos, lo relaciona con el propio artista y te muestra otras obras. Recuperamos el folleto de la época, lo sacamos así en cajas llenas de polvo
y tuvimos que tratar de eso, de digitalizarlos y demás, pero bueno, yo creo que es muy bonito para conocer un poco la historia del museo. Aquí veis que esto es del año 2004, que parece casi de los 80, ¿no? Pero bueno. Y está, como veis, está la información, otras obras de la colección relacionadas, publicaciones, etcétera. Bueno, la página web la podéis vosotros explorar, tampoco me voy a dar un poquito de prisa, pero bueno, también es muy importante el archivo multimedia, ¿de acuerdo? Creo que la creación de contenidos audiovisuales es muy importante para apoyar el discurso de una institución y para también las exposiciones temporales. Os recomiendo encarecidamente que veáis 2 vídeos relacionados con la exposición de Richard Hamilton, puesto que fue la exposición más importante del año pasado, del año 2014, y yo le encargué a 2 artistas un poco realizar estos 2 vídeos y son maravillosos, son los 2 vídeos más vistos en la historia del museo. En el de Richard Hamilton lo que hicimos fue tratar de contar quién era Richard Hamilton, pues utilizando un poco recursos de pop art, que a él estoy segura que le hubiesen encantado, y bueno, y lo que hicimos también fue mostrar sobre todo el montaje. Esto es una cosa que a los usuarios les gusta mucho porque no se ve, que es cuando muestras un poco cómo se hacen los montajes de este tipo de exposiciones en el museo. Esto os lo pongo, nada, sencillamente, brevemente. Claro, os podéis imaginar el éxito que tiene un vídeo como esto, pues porque se muestran lo que sucede entre bastidores, ¿no? O sea, cómo del momento en el que llegan las cajas a cómo se va montando todo en sala, se ve al propio comisario, al director, etcétera. Y bueno, es un vídeo increíble, la verdad. O sea, llega un momento en el que, claro, está hecho, es un fast motion. Bueno, os invito a que lo veáis. Vale, siguiendo con la presentación, sencillamente os quería mostrar brevemente 2 proyectos más, que uno lo acabamos de publicar ahora mismo, es un proyecto que nos ha llevado un año a hacer. Y bueno, está relacionado con las exposiciones del museo. Las exposiciones del museo desde los años 90 viajan al extranjero y bueno, esto es una información que tienen todos los museos, pero perdón, nosotros queríamos mostrar como de una manera un poquito más interactiva. Entonces se nos ha ocurrido desarrollarlo mediante este proyecto, que lo que hemos hecho ha sido mapear todas las exposiciones que han itinerado en el museo. Como veis, están separadas por exposiciones, si se trata de la colección o las propias actividades. Y lo que hemos hecho ha sido eso, pues geolocalizarlas en un mapa con una tecnología muy sencilla, abriendo una ficha donde tenemos la información básica y enlazamos directamente con los sites de las otras instituciones en las que ha estado. Esto lo publicamos, estoy muy contenta de poder enseñarlo ahora mismo porque lo publicamos la semana pasada y bueno, ya nos han escrito de algunas instituciones, ¿no? Y bueno, estamos preparados a que nos plagien dentro de nada, pero bueno, no hay ningún problema. Y también os invito a hacerlo porque también se puede un poco ver un mapa de todas estas constelaciones así de los museos, ¿no?, que se ha hecho, de las itinerancias y de ver un poco eso, la importancia que tiene que la colección y las exposiciones de unas instituciones se muevan. Y esto os lo enseño también un poco entre bastidores, puesto que es un proyecto que no está publicado todavía, pero bueno, ahora mismo lo que queremos desarrollar también es hacer las obras en tecnología gigapíxel. Esto tiene más con fines de restauración y de conservación, pero la idea es hacer como fotografías en alta resolución a las obras, de tal manera pues, que podamos explorarlas. Bueno, ahora mismo, como os digo, no está publicado, pero bueno, y a lo mejor hay algún problema técnico a la hora de navegarlo, lo tenemos que optimizar para todos los navegadores, etcétera, pero bueno, esto es un proyecto que tenemos en curso. También tenemos la radio del museo, era lo que os comentaba. La radio es un proyecto muy personal. Se trata de realizar cápsulas en las cuales entrevistamos a los artistas y comisarios que pasan por allí y aparte son trabajos de investigación sobre temas determinados. La radio tiene 4 canales, es una radio web, no es una radio herciana. Tiene 4 canales, el canal inaudible relacionado con las exposiciones temporales, el canal redes, que es con las relaciones que tiene el museo con otras instituciones, el contexto sobre la colección, y el canal procesos arte sonoro puro y duro. Son encargos de obra sonora que hacemos artistas y también es bastante interesante. Vuelvo a la presentación para hablaros un poquito rápidamente de las redes sociales, que con esto ya acabo.
Como os comentaba, las redes sociales también las gestionamos en nuestro equipo y bueno, pues nos hemos dado cuenta que, claro, bueno, no es que nos hayamos dado cuenta, sino que realmente hemos decidido definir un poco nuestra estrategia porque, como os comento, las redes sociales es un campo muy a tener en cuenta porque hay gente que nos conoce a través de ellas, sencillamente. Hay que tener en cuenta que la gran ventaja de las redes sociales es que la información se propaga con una velocidad alucinante que, como sabéis, va muy por delante de una página web. En la prensa española es bastante importante el tema de las redes sociales. Si te encuentras artículos como este en el que dice los museos españoles no entienden las redes sociales, pero al día siguiente te encuentras otro como este en el que dice el Prado, Reina Sofía y Guggenheim triunfan en las redes sociales. Los sistemas de medición son muy distintos, cada uno los interpreta como quiere, pero lo que está claro es que tenemos que estar presentes, que no podemos obviar estos medios y que tenemos que trabajar mucho sobre ellos. Ahora mismo el propio vocabulario de las redes sociales ha mutado muchísimo, ya no solamente son los likes o los seguidores que tienes, sino que es el engagement. El concepto del engagement es lo que triunfa y es lo que se mide. El engagement, para que nos hagamos a la idea, es un poco la interacción, la manera en que interactúan los usuarios contigo. Entonces, ¿cómo se mide? Pues en Facebook sería una media entre los me gusta que tienen los posts, más los compartidos, más los comentarios, y en Twitter son los favoritos, más las menciones, más los retweets. Hay dos conceptos que sí que me gustaría destacar porque os aconsejaría que pues para vuestros proyectos tanto personales como profesionales los tuvierais en cuenta, que es el hecho de que es muy importante reciclar el contenido, ¿vale?, que tenemos en nuestra página, en nuestras redes sociales vinculadas al proyecto o a nosotros mismos, ¿vale? O sea, no hay que hacer cosas con tanta frescura o en las redes sociales las cosas no pasan de fecha tan fácilmente y es muy importante, al menos en el museo, lo que es eso, tener contenido reciclado, contenido pasado, pues para poder fidelizar un poco a los usuarios y para contarles siempre. O sea, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, destacamos pues cada semana la obra de un artista o rescatamos exposiciones pasadas para que el usuario sepa lo que se estuvo haciendo. Es muy importante mover todo el contenido pasado en las redes sociales siempre y cuando se tenga algo que contar alrededor de ello, evidentemente. Y luego lo de los live tweets, es súper importante, tuitear las actividades que están sucediendo. Nosotros, afortunadamente, la verdad es que tenemos en toda Latinoamérica hay bastante gente que nos sigue y nos vemos como muy obligados también a tuitear, pues salvando la diferencia horaria, pero a tuitear porque incluso tienen más seguidores, tuitear un encuentro que incluso retransmitirlo por el streaming. Consejos brevemente que doy es hacer un calendario de actuación, economizar nuestras publicaciones en las redes sociales, que muchas veces tendemos a escribir demasiado y el usuario no lee. Hay que convertir las redes sociales en un portal de atención al usuario. La mayoría de la gente ya te pregunta a través de las redes. Hay que estudiar y analizar las estadísticas, son las que nos dan un poco la información sobre los usuarios, en las cuales nos tenemos que basar. Hay que centralizar los contenidos, es mucho más importante estar bien en determinadas redes sociales que estar en muchas sin definir bien los contenidos. Seleccionar este evergreen content que os comentaba y emplear herramientas de gestión de redes sociales que, como os digo, pues hoy en día hay muchísimas gratuitas y bueno, son muy importantes. Os doy algunos números que tenemos. Hasta, bueno, cuando hice la presentación, nada, lo revisé como hace 3 días, teníamos pues estos números de likes, estos seguidores y bueno, estos son los vídeos que tenemos publicado en Vimeo y en YouTube. Ya como despedida, sencillamente no se trata de hacer ningún tipo de arenga, pero sí que quería recalcar que es muy importante, como os decía al inicio, compartir la información e intercambiar las experiencias que tenemos para nosotros. Nosotros estos proyectos no los hacemos de manera individual, los hacemos pensando en toda la gente que nos sigue en las redes sociales y todos los usuarios que tenemos en las páginas web y otros proyectos. Hay que tener en cuenta que hay que romper las barreras, que la tecnología nos afecta a todos de una manera u otra y entonces el público se ha expandido y tenemos que tenerlo siempre presente y sobre todo también tener en cuenta las posibilidades educativas y divulgativas que las nuevas tecnologías pues, nos ofrecen actualmente. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya interesado. Este es mi correo electrónico por si queréis preguntarme lo que sea y muchísimas gracias por venir.